Saludos, buenas tardes, bienvenidos a La Jugada de Canal Sur Radio. Feliz San Valentín. Hay románticos que piensan que se puede cambiar de novia, pero no de equipo de fútbol. Puedo estar equivocado, pero yo soy de los que piensan que todo tiene un límite y cuando el aficionado deja de tener sentimiento de pertenencia hacia su club, se acaba el amor y está en su derecho de cambiar de equipo o de club. ¿Acaso no hay pasión cuando estás enamorado? ¿Acaso no cambiamos de pareja cuando se acaba la pasión? ¿Dónde está la fuerza de la pasión? ¿En el fútbol o en tu equipo? ¿Lo tiene tu novia o lo tiene el amor? ¿Tu pasión es la radio o la emisora de radio? ¿Tu pasión es el periodismo o tu periódico? Fue precisamente el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano quien aseguraba que en su vida un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol, que no puede cambiar de pasión. ¿Pero acaso no hay pasión en la pareja? ¿Acaso no hay pasión en la política? ¿Acaso no hay pasión en la religión? Lo cierto es que Eduardo Galeano era hincha del Nacional de Montevideo, club fundado en 1899, cuyos propietarios son sus aficionados. Si Galeano estuviera vivo y hubiera nacido en Jerez, o en Salamanca, o en Logroño, o en Orense, o en Orihuela, o en Murcia, y sufriera lo que las sociedades anónimas, la Liga y las federaciones han hecho con sus clubes, hubiera cambiado su frase por algo así como: un hombre puede cambiar de mujer, de partido político, de religión y hasta de equipo de fútbol, porque el fútbol de un tiempo a esta parte ya no es lo que era. Porque el fútbol en España y en otros países se ha convertido en un circo de pago por visión, donde te dan sartenes con el escudo de tu equipo, como hacen los bancos, mientras paga la hipoteca de tu carnet a plazos. Tener pasión no es sinónimo de esclavitud. ¿Cuánto está dispuesto a aguantar un aficionado como prestamista de empresarios de dudoso comportamiento que malgestionan tu club? ¿Eso no acaba con tu pasión? Alejandro Requeijo, ¿estoy muy equivocado en esta reflexión? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, David. Lo que pasa es que has tocado muchos palos, claro. Habría que ir desgranando muchas de las cosas que has comentado. Efectivamente, me quedo con esos ejemplos de ciudades que han visto cómo sus equipos de toda la vida, los equipos a los que iban a ver desde que eran pequeños, con los que crearon un vínculo de pertenencia, probablemente transmitido a través de generaciones, de la noche a la mañana cayeron en manos privadas de personas sin esa pasión, con un bien lucrativo, que al final pues dieron al traste con ese tesoro patrimonial que tenían las ciudades, los colectivos, la comunidad que se conformaba en torno a un equipo de fútbol. Y eso, en buena parte, tiene que ver con la permisividad de las instituciones públicas que lo han permitido, cuando no, incluso impulsado. Y una de las cosas que yo defiendo es que precisamente los políticos deben salvaguardar no ya un patrimonio, que por supuesto, sino incluso el derecho al esparcimiento de sus ciudadanos los fines de semana en torno a un estadio de fútbol, y ni siquiera eso están protegiendo. Alejandro Requeijo es un superperiodista de investigación de El Confidencial, es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Acaba de publicar un libro que recomendamos titulado Invasión de campo. Es su primer libro y defiende la figura del aficionado y critica el espectáculo impuesto por las televisiones y el mercado. ¿Se están cargando el fútbol, Alejandro? Lo están poniendo en peligro por muchas cosas. Yo creo que sí. Y una de ellas es presentar el fútbol solamente como un espectáculo, solo como un espectáculo, y intento explicarme. La tesis que defiende el libro es que si tú presentas el fútbol solamente como un espectáculo, como un evento en el que obligatoriamente te lo tienes que pasar bien y todo tiene que ser muy intenso y tienen que pasar muchas cosas y todo tiene que ser... Claro, al final lo estás desnudando de los valores sentimentales, emocionales, históricos, patrimoniales que yo creo que tiene. Si lo sometemos todo a modas, si lo sometemos todo a espectáculos, al final va a llegar una moda más intensa, más divertida, probablemente más barata, que a las nuevas generaciones les seduzca más. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con la irrupción de nuevas tecnologías, con las nuevas formas de consumo, con las nuevas opciones de ocio, con una evolución del individuo que, bueno, guarda cierta pereza intelectual, probablemente fomentada por las nuevas formas de consumo en las redes sociales, donde todo es muy intenso, todo es muy rápido, todo no dura más de 40 segundos. Claro, competir contra todo eso con un tedioso 0-0, pues es complicado si lo presentamos siempre el fútbol como un espectáculo. Pero si reforzamos el arraigo que tiene la pertenencia a un equipo de fútbol, tú vas a seguir viendo el 0-0 simplemente porque es tu equipo.
Totalmente de acuerdo. Es un alegato en defensa de la identidad de las gradas. Tú has disfrutado la grada, lógicamente, si no, no pensarías como piensas. Esto está claro. Yo en una grada probablemente haya experimentado muchas de las sensaciones más emocionantes de mi vida, más felices, también las más tristes. Al final, una grada es una segunda casa, son tus recuerdos, son tu familia, son tus amigos, es tu equipo, es en definitiva tu vida, ¿no? El fin de semana se convierte en el regalo final después de una semana hablando precisamente de todo lo que sucede alrededor de tu equipo, preocupados si a unos le ha pasado una cosa, si a otro le ha pasado otra, y eso en cierta forma sí parece que tenemos ahora un exceso de información, los clubes con sus propios canales de información, en fin, todo está cambiando a demasiada velocidad y nos estamos olvidando de lo verdaderamente importante. ¿Por qué uno puede tomarse una cerveza tranquilamente en un campo británico y no puede tomarse una cerveza tranquilamente en el Gol Sur de un estadio en España? ¿Y por qué sí puede uno acudir a un palco, pagar un montón de dinero y beber champán? ¿Por qué? Bueno, pues hayas dado una de las claves que a mí personalmente me ofenden, ¿no? Porque creo que el relato oficial de los que dirigen el circo, vamos a decirlo así, del fútbol, utilizan en demasiadas ocasiones la excusa de la seguridad como coartada para justificar los atropellos al hincha, ¿no? El libro es una defensa del aficionado, pero en concreto es una defensa del aficionado de estadio, el que efectivamente creo que acude a recintos deportivos cuya logística, cuya puesta en escena en términos de medidas todavía beben de modelos caducos y superados por el tiempo. No creo que Alemania sea un país atrasado, y en Alemania se puede beber alcohol en los estadios. Y no me parece que sea un modelo fracasado ni su país ni su fútbol. En Inglaterra, en la Premier League, que es un modelo en el que se fija todo el mundo, están revisando la prohibición de vender alcohol en las gradas. Efectivamente, como dices, tú en un campo inglés puedes beber una cerveza en el descanso dentro de lo que son los pasillos interiores de la grada. Pero al final, todos, absolutamente todos, podemos beber alcohol hasta 2 minutos antes de entrar en el estadio en un bar. Podemos ir bebiendo cerveza en el tren que nos lleva hasta el estadio X durante todas las horas que dura el trayecto. Claro, incluso en el mismo estadio en el que no te permiten beber alcohol porque hay un acontecimiento de fútbol, al fin de semana siguiente, si organizan un acontecimiento de otro deporte o un concierto de música, sí que te dejan beber alcohol. Entonces, la incongruencia y la criminalización directa al hincha de estadio de fútbol, yo creo que es bastante evidente, ¿no? Bueno, en Inglaterra ya están revisando estas normas porque las consideran que la sociedad ha cambiado bastante, que los tiempos han cambiado, que ha evolucionado, y quienes piden revisarlo incluso son autoridades policiales. Yo, eso... Claro, lo decías tú, si entras con una cerveza a un estadio español te cae una multa bastante contundente, pero si pagas 300 o 400 euros por un palco VIP te puedes poner de whisky hasta que tú quieras. Luego el problema no es la seguridad, parece que el problema es pagar más, que es al final el relato y el camino al que conduce todo. Yo simplemente, David, digo que ¿por qué estos debates no los tenemos en España? O sea, ¿por qué estos debates no existen? ¿Por qué no hay un debate? ¿Por qué no hay un relato que piense en el aficionado, que piense en el hincha, en las comodidades del hincha, en las necesidades del hincha, en los derechos del hincha? ¿Por qué de esto no se habla? Es lo que yo me pregunto. Vaya por delante, no estamos haciendo apología del consumo de alcohol, simplemente apología de la libertad del hincha poder tomarse una cervecita, que una cervecita no pasa absolutamente nada, o una copita de vino de Jerez, que eso lo manda el médico. Pero insistimos, no nos referimos a que la gente tenga que emborracharse en un campo, ni mucho menos. Abogamos por la libertad y por no entender, por un choque de no entender por qué en el palco, tanto de autoridades como los palcos VIP de los estadios de fútbol, uno allí se puede encontrar un cuchillo jamonero y luego te encuentras una tensión alrededor espectacular en cacheos y demás. Cosa que también me parece lógica, es decir, que nos parecen que o todos o ninguno, pero ya eso es. Lo que nos estamos encontrando es que hay clases dentro del mundo del fútbol. Eso es que a eso me refiero, David. Es decir, al final el mensaje que te están mandando es que el que provoca problemas es el pobre, porque el rico no da problemas. Como si el rico, desde el palco VIP, no pudiese generar algún tipo de problema después de haberse bajado 10 whiskies. Y
y yo creo que hay bueno, pues efectivamente un trato de favor como siempre al que paga más, y eso no es algo que me guste mucho, porque es que además luego se produce una cosa. Si tú te fijas en los estadios en los que se puede beber cerveza, los aficionados ocupan sus localidades con mucho tiempo de antelación, y por lo tanto la atmósfera en el estadio está lanzada ya desde el calentamiento de los jugadores. Aquí a mí me da mucha pena ver cómo hay personas que precisamente para apurar la cervecita en la previa o lo que sea, acaban entrando con el partido ya empezado, con unos arranques de partido muy deslucidos desde la grada, con un estadio que todavía se está recolocando en el minuto 10. A mí eso no me convence, y creo que si se pudiese hacer la previa dentro del estadio, pues todo yo creo que sería más emocionante. Pues sí, y los clubes ganarían más dinero por todo esto, porque se supone que los Bueno, lo gestionan ahora ellos. sabes que te gestionan también los aledaños, no te creas tú. Sí, ya le meten mano a todo. No, acabarán prohibiendo que puedas entrar con la camiseta del equipo rival, acabarán diciéndote que no te van a dar bocadillo no te van a vender en el descanso bocadillo de tortilla, sino de brócoli y quinoa por tu salud, y acabarán imponiéndote unas medidas espectaculares para partidos que en algunos casos cuesta la entrada más barata 70 euros. Sí, bueno, en cierto modo eso ya está sucediendo, ¿no? O sea, yo en el libro defiendo que los estadios deben estar integrados en sus barrios y los barrios integrados en el estadio, es decir, que sea una relación de ida y vuelta, que el club de fútbol sea un elemento del que sentirte orgulloso como vecino, como ciudadano. Sin embargo, lo que vemos es que ahora la moda está en llevarse los estadios muy lejos de las ciudades. Y por lo tanto, en ocasiones, en lugares en los que ni siquiera hay comercios, pero donde hay unas explanadas muy grandes en las que poder poner unos food trucks con ínfulas, en los que no sé si el bocadillo de brócoli, no les des ideas, David, pero sí una oferta mucho más reducida, con menos calidad y a precios muy elevados, básicamente porque no hay competencia, porque ya no tienes el bar de referencia de toda la vida, porque ya no tienes el lugar de confianza al que tú ibas siempre toda la vida a tomarte el bocadillo, a comprar las pipas, a beberte la Coca-Cola, por no hablar todo el rato de cerveza, pero para estar con tus amigos en el bar de siempre, ahora unos comercios de baja calidad, muchas veces gestionados por el propio club, que da sus licencias a precios elevados para que las marcas de siempre puedan explotar sus negocios también en torno al estadio de fútbol, ¿no? Al final es una pérdida también de riqueza en cuanto a la oferta que tú tenías antes de entrar en el estadio para dar cabida a las 4 marcas de siempre a cambio de precios más elevados y una oferta mucho más reducida y de peor calidad. Bueno, con el ambiente además que se genera en una ciudad en la que tenga el campo en el interior, que es un ambiente maravilloso para poder disfrutar el fútbol desde que uno sale de casa hasta que vuelve, pase lo que pase en el terreno de juego. Y luego, en relación a las medidas de seguridad, yo creo que los locos ya están perfectamente localizados. Que todos sabemos quiénes son los metepatas en el fútbol y eso debe ser también debe servir de tranquilidad para el resto, que no se meten en problemas, y aquí se pagan justos por pecadores. Hay una frase que me gusta mucho de tu libro, y es que consideras que el aficionado ahora es un cliente, un consumidor. Tiene un poco que ver con lo que te transmitía al principio, ¿no? Cuando te decía que creo que es un error presentar el fútbol solo como un espectáculo, porque al final lo que estás moldeando efectivamente es un aficionado barra cliente y no un aficionado barra seguidor. Yo, David, no acudo al estadio con vocación de cliente, yo no voy a la taquilla a pedir que me devuelvan el dinero si no estoy satisfecho con el resultado. Yo voy para formar parte, porque considero que formo parte de algo. O sea, yo voy al estadio porque creo que soy tan importante como el juez de línea, el lateral derecho o el silbato del árbitro. O sea, yo soy una parte de lo que sucede en ese entorno, ¿no? Incluso creo que el hincha tiene que tener la vocación de influir en el resultado, animando a sus equipos, generando atmósfera, apoyando a los suyos, y por eso voy al estadio pensando no en qué pueden hacer por mí, si me aceptas la frase de Kennedy, sino qué puedo hacer yo por esos 11 que están ahí abajo en el césped con la camiseta de mi equipo. Vamos por la camiseta y vamos porque consideramos que somos imprescindibles y que somos relevantes y que somos influyentes.
Solo se acuerdan las directivas habitualmente cuando las cosas no van bien. Es cuando se busca a ese jugador número 12. Hay una imagen patética que demuestra que el fútbol en realidad son las aficiones. Y que son el punto principal, yo creo que es el corazón realmente, es cuando en pandemia hemos visto esos campos vacíos y luego el mundo ridículo de las lonas poniendo las gradas simulando personas. O sea, te das cuenta de la importancia del papel que juega el aficionado en el mundo del fútbol. Bueno, y todavía más. En las retransmisiones deportivas durante la pandemia, en la que los estadios estaban sin hinchas, lo que ponían era cánticos enlatados. Como Sí, las risas de las sitcoms americanas. Lo que escuchábamos eran cánticos de los aficionados. Por cierto, ninguna afición la vi pedir derechos de autor a la liga. Estas canciones las hemos hecho nosotros, las hemos escrito nosotros, las hemos cantado nosotros durante años y ustedes las han estado utilizando para dar un mejor resultado a sus retransmisiones deportivas en unos momentos en los que los hinchas no estaban. Bueno, pues efectivamente, has citado antes a Galeano, ¿no?, que es una lectura de referencia para todos los que defendemos este concepto de futbolizar la cultura o de culturizar el fútbol, que decía que no hay nada más vacío que un estadio vacío. Y coincido, ¿no? Un estadio, sobre todo de grandes dimensiones, con sus gradas vacías, es una imagen bastante patética. Por cierto, como lo que hemos visto en las últimas ediciones de la Supercopa de España en Arabia Saudí, ¿no? Que ni siquiera tienen la excusa, o ni siquiera van a poder utilizar el argumento de que es que los ciudadanos saudíes están interesadísimos en ver el fútbol español, porque es falso. Porque al final, cuando tú llevas mucho tiempo explotando un modelo que se basa única y exclusivamente en el duelo entre Madrid y Barcelona, estás haciendo un relato cortoplacista y suicida, como hemos visto que está sucediendo ya. Hay mucha más gente que prefiere la Premier League porque es una competición mucho más abierta, más dinámica, más divertida, con más alternativas. Aquí, pues poquito a poquito han ido descapitalizando un tesoro que teníamos, que es el fútbol español. Y ojo, David, que el libro no tiene vocación de regocijarse en la nostalgia, ¿eh? Yo creo que hay partido, que hay ejemplos en España de estadios que son una referencia, de gente joven, con atmósfera, identificados con sus clubes, donde se respeta la tradición, y yo creo que ese es el modelo a seguir. Alejandro Requeijo es un periodista que no se aburre. Es el periodista que ha participado en la investigación sobre la gestión de Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol, la difusión de los audios de Florentino Pérez cuando nadie se ha atrevido a hacerlo, sin miedo, en un mundo donde complicarse la vida ya no se lleva, o se lleva poco porque sabes que a veces te quedas solo. ¿No te aburres, Alejandro? Eso es mucho más fácil cuando uno trabaja en un periódico como El Confidencial, que es mi caso, que tiene unas espaldas muy anchas, una vocación de tirar a puerta, con compañeros como José María Olmo, Alfredo Pascual, Quique Marín, gente que, bueno, pues que como tú bien has dicho, tenemos cierta tendencia a complicarnos la vida. Pero bueno, esto del periodismo de investigación, que es a lo que yo me dedico, yo no me dedico a periodismo deportivo, es algo muy intenso, a veces muy ingrato, pero que luego cuando pasa el tiempo uno echa la vista atrás y dice, oye, pues mereció la pena, ¿no? Y yo creo que sí, que mereció la pena, que creo que el mundo del fútbol durante mucho tiempo ha estado inmerso en un relato en el que solamente se fija en la cuestión estrictamente deportiva. Yo creo que hay mucho que decir, mucho que contar y mucho que investigar en lo que tiene que ver con la política del fútbol, la política deportiva, que vemos que tiene una incidencia directa sobre nuestros equipos, sobre nuestra pasión. ¿Por qué hay un calendario absolutamente saturado? Eso tiene mucho que ver porque los de las corbatas entienden el fútbol como algo empresarial en lo que todos los años obligatoriamente tienen que mejorar resultados económicos. Y eso pasa por ampliar el número de partidos. Partidos que en muchas ocasiones no le interesan absolutamente a nadie, que consiste en estirar el modelo hasta cuotas absurdas, exponiendo a nuestros ídolos a lesiones innecesarias, desgastando los modelos y las competiciones, manoseándolas, cambiándolas. Uno ya no sabe ni por qué se emociona ni por qué lucha. Y claro, eso al final
dices, no, al final los jugadores son los dueños de su futuro. Bueno, pues yo discrepo de eso. Ni siquiera los futbolistas, con su silencio cómplice, son ya dueños de su futuro, porque les obligan a ir a jugar a miles de kilómetros, porque les fuerzan a un número abusivo de partidos, porque ni siquiera ellos tienen el control de sus carreras. Al final vemos cómo los de las corbatas desplazan no solamente a los de las bufandas, es decir, los hinchas, sino que incluso mandan sobre los que deberían tener un peso mucho mayor y una voz mucho más fuerte a la hora de reivindicar sus derechos, como son los futbolistas. Aquí te podemos pasar 7 u 8 másteres de la política y el fútbol. Aquí hemos tenido nosotros a Luis Oliver, hemos tenido a Joaquín Morales, hemos tenido a José María Gil Silgado, hemos tenido a Juan Antonio Roca, hemos tenido también la incursión de Jesús Gil. O sea, hemos estado muy, muy vinculados incluso a la Operación Malaya. O sea, que ha sido muy divertido. Lo que pasa es que luego te metes a investigar todo ese tipo de temas, te la juegas porque te la juegas, y hay un momento como que te ves solo, como que se divide la afición y te aparecen los que te dicen, no te metas ahí, háblame del fútbol, que lo importante es el partido del domingo. Y luego te encuentras otros que dicen, no, a mí me interesa porque el futuro mío va a depender de la economía de mi casa. Y claro, se forma ahí una separación en la que al final el que se la ha jugado investigando acaba arrinconado en una esquina y no te saludan ni unos ni otros. Sí, estoy completamente de acuerdo con ese. Sí, eso es muy interesante lo que estás diciendo, David. Fíjate, y tiene mucho que ver con que venimos de un modelo, yo creo que heredado de los años 80 y los años 90, de presidentes cuya única arma de defensa era su carisma personal, ¿no? Y entonces atacarme a mí era atacar al equipo. Y por lo tanto las aficiones entendían que cuando había una información incómoda contra algún dirigente era una manera de intentar debilitar a lo que iba a pasar efectivamente en el césped ese fin de semana. Y yo creo que la adhesión a unos colores, a un equipo, no se tienen que limitar a las 2 horas que dura un partido un fin de semana. Uno es hincha de un equipo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el día del partido. Y luego otra vez toda la semana. Y por lo tanto, a un hincha comprometido con su equipo le tiene que interesar las decisiones que afectan a su equipo mucho más allá de los 11 que dibuja el entrenador en la pizarra antes de salir. Y eso pasa por interesarse y exigir responsabilidades y explicaciones a sus dirigentes, deportivos y políticos. ¿Dónde estaban todos esos políticos cuando sucedían las cosas que sucedían en el Jerez que me acabas de contar? ¿Hacia dónde miraban? Depende. Unos que intentaban aprovechar de una forma, otros de otra. Al final acabaron peleados unos y otros y echaron al alcalde incluso. Que había entonces, Pacheco, que fue el fútbol prácticamente el que lo echaba porque era un Jerez con Schuster en el banquillo. Lo recordarás, esa etapa fue bastante interesante. Claro, también el aficionado, el hincha, dice, para una vez que vemos nosotros el equipo ganar y estás hablando de temas económicos. Y te parabas a pensar, ya ves tú, teníamos a Vicente Moreno, a Dani Pendín, tenemos a esta gente por aquí y le decíamos, pero es que el futbolista no está cobrando. ¿Rendirá más y mejor el futbolista cuando cobra que sin cobrar? Y el hecho de denunciar que no estaba cobrando era como que se enrarecía el tema y al final estabas perjudicando al equipo. Cuando el que estaba perjudicando es el que no le pagaba a los trabajadores. Esto da para una charla profunda y larga porque han pasado muchísimas cosas y ni que decir tiene que aquí la historia, para que las reglas del juego sean iguales para todos, debería existir un control económico real. Ahora que se está hablando de cargarse o no la primera federación y, bueno, es que vamos a ver si nos basamos en que haya un control económico o que no haya un control económico. ¿Cómo no va a haber un control económico, señor mío? O sea, si es que si no hay un control económico es un escándalo. Sí, luego sobre todo también yo creo que con la necesidad de articular relatos alternativos y defender que asistir al estadio y que vivir la afición por un club de fútbol debe tener asideros distintos al de que la pelotita entre o no entre. Tiene que haber algo más, como por ejemplo sentirte identificado con los 11 que están en el césped porque a lo mejor 8 son de la cantera, es decir, tus vecinos, a los que conoces de cruzártelos por el barrio, por la ciudad, por la calle. El hecho de que se respete la idiosincrasia, la tradición, el aficionado siga pudiendo acceder al estadio porque no le han puesto las entradas a 90 euros. Ejemplos hay muchos fuera de nuestras fronteras. Tengo la sensación de que el fútbol vive demasiado inmerso en un relato en el que la única verdad es el dinero y que, por lo tanto, si tú no mejoras año a año los resultados deportivos / económicos, todo es una locura, todo es una histeria, todo es una catástrofe y por lo tanto hay que destruirlo todo. Yo apuesto por modelos mucho menos histéricos en los que de verdad le demos importancia
a lo realmente importante, que es el hecho de poder vivir en comunidad en torno a un equipo de fútbol en el que tú te sientas representado y que además te sientas parte de ello, es decir, que lo sientas tuyo. De verdad, yo es que cuando salimos fuera de España y vemos estadios de equipos que no tienen precisamente 14 Copas de Europa o 7 Mbappés en su alineación inicial, veo que son estadios llenos, con atmósfera, seguros, alegres, de aficiones comprometidas, activas, con una comunión perfecta entre grada y jugadores, en barrios donde se aprecia que el club es mucho más que un mero divertimento de fin de semana durante 2 horas, sino que forma parte vertebral del barrio. A mí esos son los modelos que me seducen, que me emocionan. Claro, si lo reducimos todo a un espectáculo en el que te tienen que divertir sí o sí durante 2 horas los fines de semana, todo eso se desarraiga, se pierde y a la larga creo que se marchita. Los aficionados de estadio estamos hartos, pero no nos vamos a rendir fácilmente. Este es un diagnóstico con vocación de contragolpe frente a todo lo que no nos gusta, desde el convencimiento de que otro modelo es posible en el fútbol español. Hay solución y ejemplos en otros países. Asociacionismo, lo diré bien, cultura de grada, construcción de relatos alternativos. El árbitro no ha pitado todavía al final, aunque ha llegado el momento de invadir el campo y recuperar lo que nos pertenece. Esto lo escribe en El Confidencial nuestro invitado Alejandro Requeijo. Invasión de campo, libro de cabecera de los hinchas de todos los colores de España. Pasión por el verdadero fútbol. Ha sido un placer compartir esta casi media horita de radio para hablar de los hinchas, de los que mantienen realmente el mundo del fútbol. Alejandro Requeijo, un placer compartir un rato de radio contigo. El placer ha sido mío y eso, el fútbol somos nosotros.